muera apenas había terminado de alzar la voz cuando le solté que se fueran de mi casa. Las palabras no me temblaron. No se quebraron. Salieron firmes, como si hubieran estado guardadas en el fondo de mi pecho desde hacía años, esperando su momento. Valeria me miró como si no hubiera escuchado bien. ¿Estás loca?, disparó, echándose el pelo para atrás con ese gesto cortante que siempre usaba cuando se sentía por encima de todos. No puedes simplemente... Puedo, la corté. Y lo estoy haciendo. Matías se puso delante de ella, con los ojos muy abiertos y esa cara de niño perdido que ponía desde chiquito, cuando no sabía cuál de los dos creerle. «Mamá, por favor, vamos a ir a hablar». «Ya hablamos», le dije. «Hablamos cuando dejaste que tu mujer me dijera que no iba a Cancún. Hablamos cuando miraste al piso en vez de mirarme a mí. Y hablamos cada vez que me pediste que me tragara algo que me dolía en el alma». Crucé los brazos, no para protegerme, sino para que dejaran de temblarme las manos de tanto verdad dicha de una vez. Ya me cansé de hablar. Valeria apretó la quijada. «Estás actuando como loca. Solo queríamos lo mejor para todos. Ya estás grande. Evelia, viajar es mucho estrés para ti y...» Di un paso hacia ella, sin prisa, sin drama, solo lo suficiente para que sintiera que el aire había cambiado de dueño. «Esta es mi casa», le dije. «Tú elegiste tu comodidad por encima de mi dignidad. Hoy te llevas tu comodidad contigo». Abrió la boca como si le hubieran dado una cachetada. «Increíble. Siempre haces la víctima». No me inmuté. Ya había pasado demasiados años pidiéndole perdón al mundo por existir. «Recoge tus cosas», le dije. «Se van esta misma noche». Matías tragó saliva con fuerza. «Si ella se va, yo tendría que irme con ella». «Sí», le contesté. «Tendrías». Eso lo dejó helado. Abrió los labios y los volvió a cerrar, como buscando palabras que se le habían escondido. Rodolfo estaba parado en la puerta del pasillo, con el celular colgando inútil en la mano. Por primera vez en años no fingía que revisaba correos. Nos miró a unos y a otros, callado pero presente, como entendiendo que este momento era mío y nada más que mío. No salió a suavizar nada. No me dijo: «Cálmate». Se quedó ahí, quieto, dándome la espalda que nunca me había dado antes. Valeria soltó una risa seca, sin gracia. «Órale, nos vamos. Y no esperes que volvamos rogando». Agarró su bolsa del sillón y se fue derechito a la puerta. Matías dudó. Por un segundo sus ojos se cruzaron con los míos y alcancé a ver el miedo, el dolor, la confusión toda revuelta, pero igual la siguió. La puerta se cerró con un golpe hueco, definitivo. De pronto la casa se quedó en silencio. No era paz. Era un silencio que pesaba, como cuando contienes el aire. Me senté despacio, dejando que todo lo que acababa de hacer se me acomodara en los huesos. Sentía el corazón latiendo firme, sin saltos, y una calma extraña, como cuando por fin dejas de permitir que te borren. Rodolfo se acercó con cuidado. «Evelia, ¿estás bien?». Asentí, mejor que en mucho tiempo. No insistió, no preguntó más. Solo se sentó enfrente de mí, con las manos juntas, esperando lo que viniera. Pero lo que vino no empezó esa noche. Había empezado días antes, en una mesa donde mi nuera me dijo que no iba a Cancún por Navidad. Esa fue la gota que derramó el vaso. Todavía escucho el ruido de los platos de aquella noche en la colonia Narvarte. Cómo llenaba el silencio que ninguno se atrevía a romper. Valeria habló casi toda la cena, con esa voz brillante y perfecta que usaba cuando quería ser el centro, sin parecer que lo intentaba. «Ya cerramos todo», dijo, cortando su salmón. «7 noches frente al mar. El lugar se ve increíble». Matías asintió rápido, como tratando de seguirle el paso a un ritmo que ella ya traía marcado.
Rodolfo hizo un ruidito vago de aprobación mientras fingía leer algo en el celular. Yo sonreí, porque sonreír siempre ha sido lo mío. Primero sonrío. Después preguntó. «¿Qué padre?», dije. Valeria ni levantó la vista. «Va a estar increíble. Es importante que esta Navidad sea tranquila». «¿Sabes, sencilla?» «Claro». Contesté, aunque algo en su tono me picó la nuca. «Entonces, ¿cuándo me preparo? ¿Para finales de semana?» Ahí sí levantó los ojos. Y el cambio fue chiquito, pero filoso. «Ay, Evelia, tú no vienes a Cancún esta Navidad». Se me quedó la cuchara a medio camino. «¿Cómo que no voy?» Matías se quedó viendo su plato. Apretó la mandíbula como masticando palabras que no quería soltar. Rodolfo le dio un toque al celular como si de repente le hubiera llegado un mensaje urgentísimo. Valeria siguió como si nada, como si me estuviera diciendo la hora. «Pensamos que sería más fácil para ti quedarte en casa este año. Los vuelos son largos, la casa tiene escaleras, y tú misma has dicho que viajar te cansa. No queremos que te estreses de más. Entiendo», dije bajito. Ella sintió, aliviada de que no discutiera. «Exacto, es por tu bien». Matías habló tan bajo que casi no lo oí. «Mamá, no es para tanto». Me volteé hacia él. «¿Y no creíste que valía la pena decírmelo?». Se encogió de hombros. «Te íbamos a traer algo». «El año que viene capaz sí». Rodolfo seguía pegado al celular, como si la pantalla fuera más importante que la grieta que se abría en su propia mesa. Valeria tomó un sorbo de vino y remató. «Además, tú siempre dices que te gusta una Navidad tranquila». No le dije. «Me gusta una Navidad en paz». «No es lo mismo». Su sonrisa se puso tiesa. «Bueno, ya está decidido. Todo está pagado». El aire cambió, no como tormenta, sino como cuando cierran una puerta con llave. Algo dentro de mí se apretó con una claridad fría. Limpia. No era coraje. El coraje quema. Esto era otra cosa. Era lucidez, filosa como navaja. Bajé el tenedor. Si de verdad es lo que eligieron. Gracias por decírmelo ahora. Valeria se recargó, satisfecha. Bien, sabía que ibas a entender. Matías por fin levantó la cabeza lo suficiente para mirarme. Sus ojos estaban llenos de culpa que no se atrevías a nombrar. «Mamá, no queremos hacerte daño. Lo sé», susurré. «Por eso duele». Parpadeó, pero no dijo más. Valeria se levantó a recoger platos que apenas había tocado. «Pues ya nos vamos. Hay mucho que cerrar todavía». Matías la siguió sin voltear. Rodolfo se quedó un rato más. Suspiró hondo y dejó el celular. «Evelia». No supe cómo decir algo. «No tenías que decir nada», le contesté. «Ya lo dijiste con el silencio». Se fue despacio, dejándome sola con la comida enfriándose y el eco de decisiones tomadas sin mí. Esa noche, mientras doblaba las servilletas y metía las tazas al fregadero, esa claridad fría volvió con todo. Que me dejaran fuera ya no parecía accidente, ya no parecía malentendido. Me mostró algo que no esperaban que yo viera. No pegué el ojo la noche que me hablaron de Cancún. Me quedé en la cocina callada, dejando que las horas pasaran mientras los recuerdos entraban y salían, como probándome a ver si había estado ciega o solo con demasiada esperanza. No siempre había sido así. Cuando Matías se casó con Valeria, todo era calor de casa. Ella me decía, «Suegrita Evelia», con esa alegría que te hace creer que sí cabe en la familia. Recuerdo cuando llegó con un canasto de pan dulce que juró que había hecho ella. Después supe que era de una panadería fina en Polanco, pero en ese momento me dio igual. Me bastaba con que mi hijo hubiera elegido a alguien que parecía buena gente. El primer año, las cosas cambiaron despacito. Llamaba y contestaba con esa respiración rápida. «Ay, Evelia». Justo íbamos saliendo.
Te hablo luego. Pero el luego nunca llegaba. Cuando volví a Vaquea, a marcar, pedía disculpas. Echaba la culpa a la Sitra, a las carreras, al trabajo, a lo que fuera que tuviera pulso menos a ella. Matías cambió más calladito. Empezó con las comidas. Valeria mandaba mensaje. Hoy no alcanzamos. Surgió algo. El algo solía ser la inauguración de un restaurante o la peda de algún compañero. Yo me decía que los recién casados necesitan su espacio. Recuerdo un domingo de hace 2 años que le pregunté si quería pasar a desayunar. Dudó. Y luego soltó. Valeria dice que ya deberíamos tener nuestras propias tradiciones. Sonaba como si estuviera repitiendo la lección. Un mes después organicé una carnita asada familiar chiquita. Valeria contestó. Tratamos de caerle. No cayeron. Cuando le marqué para ver qué pasaba, dijo: ¿A poco Matías no te avisó? Tuvimos que ayudar a un amigo a mudarse. Matías nunca mencionó amigo alguno, ni antes ni después. Mientras más pienso para atrás, más claro veo el patrón. Valeria no me empujaba con fuerza. Me iba acomodando despacito, constante, como quien mueve los muebles poquito a poco para que no te des cuenta que ya no cabe el sillón. Y yo le seguía la corriente. Me decía que las familias crecen, que las dinámicas cambian, que la gente anda ocupada. Recuerdo la tarde que quedé de tomar café con ella en el centro. Solo nosotras. 15 minutos antes me mandó mensaje: llego tarde. Pasaron 40. Luego, ay, perdón, surgió algo. Lluvia de ideas después. Va, nunca reagendó. Cuando se lo conté a Matías, frunció el ceño. Seguro se le olvidó. Trae mucho encima. Lo dijo suavecito, como si necesitara que yo le diera la razón, para que su matrimonio no se tambaleara. Y yo asentí, como había aprendido a sentir, alisando su incomodidad antes que la mía. Y el borrado siguió. Cumpleaños olvidados, visitas cada vez más cortas, abrazos rápidos que no calentaban nada. Uy, no vi tu mensaje. Se me pasó. Pensamos que no querrías venir. Las señales estaban todas, regadas a lo largo de los años como migajas que yo me negaba a seguir. Esa noche me quedé sentada a la mesa de la cocina, con las manos alrededor de una taza que ya se había enfriado, y entendí algo que no quería ver. Me había estado encogiendo para que ellos estuvieran cómodos, suavizando esquinas, bajando expectativas, cortándome pedacitos de mí para que no les estorbara, pero encogerse nunca había sido la solución. Solo les había dado espacio para borrarme sin que me resistiera. Y esa noche, por primera vez en años, sentí que dejé de encogerme. Pasaron 2 noches después de la cena en Narvarte. Fui a dejarles a la casa un tarro de galletas navideñas que hago todos los años. No pensaba quedarme. Solo quería dejarlo en el porche con una notita. Viejas costumbres, supongo. Todavía tratando de ser parte de algo que ya no tenía lugar para mí. Cuando subí al porche, escuché voces por la ventana entreabierta del salón. No estaba fisgoneando. Al principio ni siquiera sabía quién hablaba. Luego reconocí la voz de Valeria. Cortante e impaciente. Es mucho trabajo. Matías. Me quedé helada. Valeria siguió, como si le molestara tener que explicar lo obvio. Cada vez que la incluimos necesita algo. O pregunta de más, o camina muy lento. Yo no la voy a andar cargando por el aeropuerto. No me voy a pasar la Navidad de niñera. Apreté el tarro de galletas. Esperé que Matías dijera algo. Lo que fuera. No dijo nada. En cambio, su voz salió baja e insegura. Valeria. Es mi mamá. Y le contestó como balazo. Es agotadora. Se pega. Tú sabes que sí. Quiere saber todo. Quiere andar en todo. La verdad creo que se pone celosa cuando salimos sin ella. Se oyó un ruido suave.
Matías se había sentado. «No son celos», dijo débil. «Es que a veces se siente sola. No es mi problema». Remató Valeria, cada palabra como tijera. «No voy a dejar que arruine el viaje. Ya sabes que se va a quejar del calor, del caminar, del ruido, y luego nos vaya a hacer sentir culpables por pasarla bien». Matías no discutió, no me defendió, ni siquiera suspiró. Solo dijo: «Está bien, tienes razón, lo dejamos como lo planeamos. El corazón no se me rompió. Siempre pensé que se rompería si algún día escuchaba algo así mi hijo, eligiendo el silencio antes que el amor. Pero no se rompió. Se endureció». Valeria soltó una risita baja, envuelta en veneno. «Tienes suerte de que yo la aguante. Otras ya hubieran puesto un alto hace años». Eso bastó. Retrocedí despacio de la ventana, sin hacer ruido. No quería que supieran que los había oído. Todavía no. No cuando creían que yo era lo bastante pequeña como para empujarme sin consecuencias. Dejé el tarro de galletas con cuidado en la barandilla del porche. Me temblaron las manos una sola vez antes de calmarse. Bajé los escalones despacio, respirando el ardor que sentía entre las costillas. No toqué, no llamé, no los enfrenté. Caminé al coche. Encendí el motor y me fui con la verdad quemándome firme en el pecho. No la verdad dramática que te abre en canal, la fría, la que te reacomoda todo por dentro hasta que el mundo se ve distinto. No fue un malentendido. No fue distancia, ni falta de comunicación, ni una racha difícil entre generaciones. Fue estrategia, calculada, constante, compartida. ¿Y el que pudo haberla detenido? El niño que crié. El hombre al que amé más que a mi propia vida se quedó de fondo y dejó que ella dijera cada palabra. Ese calor me acompañó mucho después de que la casa desapareciera en el espejo retrovisor. La mañana siguiente, a haber oído a Valeria, traté de concentrarme en cualquier cosa menos en su voz, llamándome carga. Lavé la misma taza 2 veces. Doblé el trapo de cocina de 3 formas distintas antes de dejarlo como estaba. Rodolfo ya se había ido a su trabajo de medio tiempo en el centro, y la casa se sentía más pesada que nunca, como si contuviera la respiración conmigo. Como a las 10, me vibró el celular. Un correo nuevo de Rodolfo. Asunto casa en Cancún. Detalles finales antes de Navidad. Primero pensé que quería que viera algo, tal vez una factura. Lo abrí. Valeria. Aquí está la confirmación de la renta. 7 noches, frente al mar. Pago completo hecho hace 6 semanas. Mis ojos recorrieron la pantalla. Había adjuntos recibos, notas, hasta un mensaje del administrador con arreglos especiales para las fiestas. Todo estaba reservado, cerrado, pagado, desde hacía meses, pero lo que me detuvo no fueron los adjuntos. Fue la línea del final. Y acuérdate, no le digas nada. Va a hacer un drama. Me quedé viendo las palabras hasta que se hicieron borrosas. Mi primer impulso fue pensar que era un error, que hablaba de otra ella, pero no había otra ella. El pronombre era mío. Un segundo después, vibró otra vez. Otro correo de Rodolfo. Evelia, ese mensaje no era para ti. Por favor, bórralo. Ni siquiera dijo lo siento. Ni siquiera intentó suavizarlo. Solo bórralo. Leí otra vez el correo original. Más despacio. Los detalles eran precisos, organizados, impecables. El tipo de planeación que toma esfuerzo. No una decisión de última hora por confusión o descuido. Meses de preparación. Meses de intención. Meses hablando por encima de mí. Sin mí. Le marqué. Contestó rápido. Demasiado rápido. Como si estuviera esperando la llamada. Evelia dijo con la respiración apretada. Ese era para Valeria. Lo reenvié mal. Eso entendí. Se aclaró la garganta.
No fue personal. Solo pensamos. Pensaron que yo iba a hacer un drama, lo corté. Mi voz estaba baja, y ese bajo lo asustó más que si hubiera gritado. Dudó. No, no quise decirlo así. Entonces, ¿cómo lo quisiste decir? Quise decir... Se detuvo. Buscando algo creíble, quise decir que a veces te abrumas. Viajar es estresante para ti. Solo parecía más fácil. ¿Para quién pregunté? No contestó. El silencio llenó la línea. Y luego escuché la verdad caer en su voz. Evelia, por favor, no hagas esto más difícil. Ahí estaba otra vez. Esa vuelta de tuerca enferma. Hacerlo más difícil. Como si yo fuera el problema. Como si no hubiera pasado años doblándome en formas cada vez más pequeñas para mantener unida a la familia. Exhalé despacio, calmándome. Iban a irse en Navidad sin decirme hasta el final. No fue así, dijo. Pero el correo dice exactamente eso. Le contesté. Otro silencio largo. Luego, bajito. Valeria pensó que así sería más sencillo. O sea que él dejó que ella decidiera por los dos. Colgué sin despedirme. El celular quedó caliente en mi mano. Y por varios segundos me quedé parada en la cocina mirando el azulejo del piso. Sin enojo, sin sorpresa, solo ofendida. La confusión a la que tanto me había aferrado se cayó como hilos sueltos. Ya no había nada que malinterpretar. Habían elegido la exclusión. La habían planeado, acordado, escondido, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que algo más firme que el dolor empezaba a crecer dentro de mí. La mañana siguiente al correo entré a mi estudio con una firmeza que no sentía desde hacía semanas. El cuarto era pequeño, lleno de carpetas viejas y cajas que no había abierto en años. Solía evitar este lugar porque me recordaba el papeleo eterno de Rodolfo y los dibujos de cuando los niños eran pequeños. Pero ese día era el único sitio donde podía respirar. Me senté, abrí el cajón de la izquierda y saqué la caja metálica donde guardábamos los documentos de propiedades. Mis manos se movieron casi solas, pasando carpetas de manila con letras ya borrosas. Estados de cuenta de la hipoteca, pólizas de seguro, un montón de recibos de reparaciones de años. No sabía exactamente qué buscaba, solo que algo dentro de mí insistía en que había más por descubrir. Lo encontré casi hasta el fondo, una carpeta gruesa que decía Casa de Pedregal, transferencia inicial. Se me apretó la respiración. La casa de Matías y Valeria. La abrí despacio. La primera hoja era la transferencia del enganche de hace años. Recordaba perfectamente ese día. Matías me llamó a media tarde, emocionado, diciendo que habían encontrado el lugar perfecto, pero que necesitaban ayuda para cerrarlo. No lo pensé dos veces. Transferí el dinero, 25 millones de pesos, el 20% del costo sin pestañear. Pasé las páginas esperando encontrar el traspaso formal donde yo cedía mi parte. Debería haber sido un formulario sencillo, firmado y notariado, el paso normal, pero el espacio donde debía ir mi firma estaba en blanco. Fruncí el ceño y seguí pasando. En blanco, otra vez en blanco. Todos los lugares donde yo debía renunciar a la propiedad estaban intactos, sin firma, sin fecha, sin seguimiento. Susurré, no, no lo hicieron. Pero sí lo hicieron. El título todavía me tenía como copropietaria, no simbólica, legal, de veras, la casa en Pedregal, la que decoraron sin preguntarme, la que remodelaron sin avisar, la que rentaban los fines de semana cuando necesitaban un extra. Seguía siendo mitad mía. Me quedé viendo la carpeta, dejando que la verdad se asentara. Primero un shock callado, luego un alivio lento e inesperado. Se me acomodó bajo las costillas. Después vino el coraje no escandaloso.
No salvaje, sino controlado y preciso. El mismo coraje frío que sentí cuando Valeria dijo que no iba a Cancún. Se oyó un golpe suave en el marco de la puerta. Rodolfo estaba ahí, dudoso. «Llevas mucho rato aquí», dijo. «Encontré algo». Contesté. Entró, con el ceño fruncido. «¿Qué es?» Le pasé la hoja de arriba. «Mira las firmas». La revisó. Se le tensó la mandíbula. «Nunca hicieron el traspaso». «No dije. Nunca». «¿Te dijeron no?» Mi voz no tembló, pero debieron hacerlo. Sostuvo la hoja como si pesara toneladas. «Esto significa que todavía eres dueña de la mitad». «Lo sé». Exhaló largo y pesado. «Evelia, ¿qué vas a hacer?» No contesté de inmediato. Junté las hojas en un montón limpio, alineando las esquinas, alisando los bordes. Cada movimiento me calmaba el corazón, me estabilizaba la respiración. Sentí que algo dentro de mí se movía. No rabia, no venganza, solo control. Por primera vez en mucho tiempo. Control. ¿Pensaron que era demasiado frágil para viajar? Dije bajito, demasiado dramática para incluirla. Demasiado vieja para importar. Rodolfo bajó la mirada. «Te subestimaron». «Sí», contesté. «Me subestimaron». Puse la carpeta en la mesa frente a mí. Esta es la primera cosa que esperaban que nunca encontrara. Rodolfo levantó la vista. «La primera». Asentí, abriendo otra vez el cajón. Había más por descubrir, mucho más. Esperé a que Rodolfo saliera de la casa esa tarde para volver a Yoga Kids a abrir la carpeta de Pedregal. Esta vez mis manos no temblaron. Ya no quedaba miedo. Solo propósito. Marqué al registro de la propiedad de la Ciudad de México. Nunca había llamado por algo así. Así que cuando una mujer contestó con voz alegre: «Registro público. Le habla Daniela». Respiré hondo antes de hablar. «Buenas tardes». «Daniela, me llamo Evelia Hart. Necesito información de una propiedad de la que soy copropietaria». «Claro que sí, señora. ¿Cuál es la dirección?» Se la di. Me pidió identificación. Se la mandé por correo. Un minuto después escuché el tecleo rápido al otro lado. «Listo», dijo Daniela. «Ya tengo el expediente. ¿En qué le puedo ayudar?» Tragué saliva. Se han registrado rentas de corto plazo con esa dirección. Más tecleo. Luego un corto, como cuando alguien encuentra algo interesante. Sí. Bastantes. Varios fines de semana, algunas de una semana completa. Todo registrado a nombre de una tal Valeria Hart. Cerré los ojos. Ella tenía autorización para hacerlo. «Depende», respondió. «Ella aparece como propietaria». No dije «yo sí». «¿Y mi hijo?» Más tecleo. Una pequeña pausa. «Señora Hart, según nuestros registros, usted sigue siendo copropietaria. Su firma es requisito legal para cualquier autorización de renta corta». Se me apretó la garganta. «Y no hay ninguna firma mía en el sistema. ¿Verdad? No, señora. Ni una sola. Lo que significa que todas las rentas hechas con esa dirección son ilegales». Su tono se suavizó. «¿Usted sabía que estaban haciendo esto?» «¿No dije? Nadie me dijo nada. Me acabo de enterar». Daniela soltó el aire despacito. De esos suspiros que uno da cuando preferiría dar mejores noticias. Las rentas no autorizadas traen multas. También ponen la propiedad en revisión. Si quiere, le mando todo lo que tenemos en el expediente. «Sí, por favor», contesté de inmediato. «Mándemelo todo». Enviando ahorita, dijo. «Van a llegar varios documentos, los requisitos de autorización, el historial de rentas y el procedimiento para presentar queja». Miré la pantalla mientras empezaban a caer los correos. Uno tras otro. Cada uno confirmando lo que ya sabía. Me habían borrado de decisiones que legalmente me correspondían. Borrado y luego usado. Daniela dudó antes de hablar otra vez. «Señora Hart,
¿Necesita ayuda para presentar una revisión formal? La pregunta pesó más que todo lo anterior. Esto ya no era solo falta de respeto. Ya no era exclusión. Era engaño. Engaño con huella de papel. Acciones a mis espaldas. Mi propiedad. Mi dinero. ¿Mi nombre? Aún no voy a presentar nada. Dije, hoy no. Está bien. Pero aquí estamos si nos necesita. Le agradecí y colgué. El cuarto se quedó en un silencio que aplastaba. Miré el nuevo montón de documentos iluminando mi bandeja, registros, advertencias, pruebas. Abrí el reporte con el listado de todas las rentas ilegales. Eran más de las que imaginé, muchas más de las que yo jamás hubiera permitido. Se oyeron pasos. Rodolfo asomó la cabeza. ¿Estás bien? Sí, contesté. Y esta vez la palabra no sonó a mentira. Por fin entiendo todo. Entró con cuidado. ¿Qué te dijeron? ¿Que todas las rentas que organizó Valeria fueron ilegales? Dije, todas y cada una, y que mi firma es obligatoria para todo eso. Los hombros de Rodolfo se hundieron. La verdad cayéndole encima también. Usaron tu propiedad sin pedirte. Asentí. Todavía viendo los documentos, contaron con que nunca revisara, nunca preguntara, nunca mirara de cerca. Se sentó junto a mí. ¿Y ahora qué vas a hacer? No contesté de inmediato. Miré la carpeta a mi lado, gruesa de firmas que nunca existieron y decisiones tomadas sin mí. La verdad ya no era algo que dolía. Era algo filoso, y no pensaba soltarla. Rodolfo se quedó parado en la puerta más tiempo del normal, como decidiendo si tenía derecho a entrar. Yo seguía en el escritorio, con el montón de documentos del registro abiertos frente a mí. La evidencia gritaba aunque estuviera en silencio. Se aclaró la garganta. Evelia, ¿podemos hablar? No levanté la vista de una vez. Adelante. Tomó eso como permiso y entró, cerrando la puerta. Has estado muy callada todo el día. He tenido mucho que digerir. Se sentó frente a mí, codos en las rodillas. No lo había visto tan inseguro desde el día que le dijimos a la escuela que nuestra hija no volvería. «¿Estás dolida?», dijo. Pensé que sí, contesté. Ahora solo me siento despierta. Rodolfo se frotó las manos. Yo sabía que algo pasaba. No entendía todo, pero sabía. Por fin lo miré. Sabías que Valeria me estaba corriendo. Se encogió ante la franqueza. No al principio, pero el último año, sí. Veía cómo te hablaba, cómo controlaba lo que Matías decía, cómo manejaba las situaciones para dejarte fuera. ¿Y por qué no me dijiste? Porque no sabía cómo admitió. No querías hacerte sentir peor. Y cada vez que intentaba tocar el tema con Matías, se cerraba o se ponía a la defensiva. ¿Entonces te quedaste callado?, dije. Bajó la cabeza. Sí. Y me da vergüenza. La palabra vergüenza pegó fuerte. Rodolfo no era hombre de admitir fallas fácil. Que lo dijera significaba que lo había cargado mucho tiempo. Debí decírtelo, susurró. Debí haber intervenido antes. Debiste, dije. Sin coraje, solo verdad. Asintió despacio, aceptándolo. Pensé que si me quedaba neutral, las cosas se acomodarían solas. Neutral no es neutral, dije bajito. No cuando alguien está siendo empujado. El silencio ayuda al que empuja. Los ojos de Rodolfo se apretaron. Lo sé, y lo siento. De veras. Extendió la mano hasta el borde del escritorio, sin tocar la mía, pero lo bastante cerca para que sintiera la oferta. No me gusta el conflicto, dijo. Pero ya no voy a seguir haciendo como que no pasa nada. No quiero que pelees esto sola. Me recargué en la silla, dejando que sus palabras se asentaran. Durante años yo había sido la que alisaba las tensiones, la que suavizaba los bordes, la que cargaba el trabajo emocional de toda la familia. Y él me había dejado. Había contado con eso. Ahora me miraba con algo que no le veía desde hacía mucho: decisión.
Esto se acaba, dijo. Basta de fingir. Basta de dejar que dicten cómo te tratan, lo que decidas hacer de aquí en adelante. Estoy contigo. Estudié su cara, la culpa en las arrugas de los ojos, la sinceridad en la voz. Era el hombre con el que me casé hace décadas, antes de que la vida lo volviera cauteloso y callado. Qué bueno, dije, porque no he terminado. Asintió firme. Dime qué necesitas. Por primera vez en años no me sentí sola en mi propia casa. Cerré la laptop. Junté los documentos en un montón perfecto y respiré hondo. Ya no íbamos a seguir alisando nada. Esta vez nos estábamos preparando. Valeria llamó a la mañana siguiente, con esa voz melosa que nunca traía nada bueno. Puse el altavoz para que Rodolfo escuchara. Él estaba sentado a la mesa de la cocina, brazos cruzados, mirándome atento. Evelia, qué bueno que contestas. Ya te iba a mandar mensaje. ¿Qué se te ofrece? Valeria, pregunté, con tono parejo. Se rió, ese riso practicado. Pues verás, salió un detallito con la reparación de la casa. El plomero dice que son como 28.000 pesos. Y Matías y yo andamos bien apretados hasta su próxima quincena. ¿Nos podrías echar la mano solo 1 o 2 semanitas? Los ojos de Rodolfo se fueron hacia mí, sin saber cómo iba a reaccionar. Durante años yo había tapado esos hoyos. Los chiquitos, los grandes, cada emergencia silenciosa de la que nunca se hacían cargo. Lo hacía por amor, luego por obligación, luego por costumbre. Hoy no. No dije silencio, ni un respiro al otro lado. No repitió, y la dulzura se le quebró como vidrio delgado. Exacto, dije. No. No puedo ayudarles con eso. Otro silencio. Luego un filo más agudo en la voz, Evelia. Tú siempre nos ayudas con estas cosas. No es tanto. Es temporal. Ya te escuché. Contesté. La voz de Matías se oyó débil de fondo. «Mamá, ¿todo bien?» «Sí», dije. «¿Todo bien?» Valeria perdió la compostura por completo. «No entiendo. Sabes que lo necesitamos. ¿Por qué de repente dices que no?» «Porque ya me cansé de financiar problemas que no creé. Yo dije, van a tener que resolverlo ustedes». Matías se acercó al teléfono. Se notaba en la voz. «Mamá, ¿estás molesta por algo? ¿Hicimos algo?» Rodolfo soltó el aire por la nariz, sin gracia. Contesté tranquila. «Resuelvan su reparación. Matías, los dos son capaces». Valeria soltó un grito seco. «Nosotros te incluimos en todo. Siempre tratamos de que estés cómoda». Rodolfo soltó una risa corta y sin humor. Tapé un poco el auricular y le susurré. «Déjame a mí». Volví a hablar. No dije, no me incluyen. Deciden por mí. Eso es diferente. Matías dudó. «Mamá, es por el viaje. Eso lo vamos a hablar pronto». Contesté, pero no ahora. Valeria soltó una carcajada burlona. «Increíble. Después de todo lo que hacemos por ti. No hacen cosas por mí», la corté. «Hacen cosas alrededor de mí. Hay diferencia». Volvió a intentar. «Entonces, ¿de verdad dices que no?» «Sí». Una pausa larga, quebradiza. Casi podía ver su cara quijada tensa, narices abiertas. Sonrisa tan estirada que se iba a romper. Matías sonaba perdido. Atrapado entre las dos, mamá. Nunca habías dicho que no. Lo sé, le dije. Y ese fue mi error. Los ojos de Rodolfo se encontraron con los míos. Asintió, lento y aprobador. Valeria respiró fuerte. «Órale, olvídalo. Nosotros lo resolvemos». «Eso espero», dije. Colgó sin despedirse. La cocina se quedó en silencio total. Rodolfo se recargó en la silla, con una sonrisa pequeña y orgullosa. «Lo manejaste perfecto», dijo. Ahí lo sentí un calorcito chiquito y firme. No triunfo, no venganza, solo la fuerza sencilla de elegirme a mí misma. Un límite, una palabra. Y por primera vez en años,
Me sentí más alta. Puse los platos uno por uno. No porque me importara mucho el arreglo, sino porque el ritual me calmaba las manos. La carpeta estaba al final de la mesa. Cerrada, pero pesada. Rodolfo me miraba desde la puerta de la cocina. Brazos cruzados, expresión firme. «No tienes que hacer esto esta noche», dijo. Sí, contesté. Sí tengo. No discutió. A las 6 en punto, sonó el timbre. Valeria entró primero, con la sonrisa estirada y triunfal, como si ya hubiera ganado un partido al que yo ni había aceptado jugar. Traía un abrigo nuevo, beige, caro, y miró mi casa como buscando defectos. Evelia dijo con voz brillante: «Todo huele delicioso». «Es solo la cena», contesté. Matías entró detrás, con las manos metidas en los bolsillos. Miró a todos lados menos a mí. «¿Qué tal, mamá?» Rodolfo salió a recibirlo. «Qué gusto verte, hijo». Matías asintió. Pero no se veía aliviado. Se veía como hombre, esperando que algo se cayera. Valeria pasó rozándome rumbo al comedor. «No tenías que molestarte tanto», dijo, ya jalando una silla. «De veras, estamos agotados. Planear el viaje ha sido una locura. El itinerario está repleto». A Rodolfo se le tensó la mandíbula. Me senté frente a ellos. Seguro han estado ocupados. Matías se sentó despacio, mirándome a mí, a Rodolfo, a la mesa. Sentía la tensión zumbando debajo de cada respiro. Valeria no. Oh, sí, pero se hacía la desentendida. La cena empezó con esa plática ligera que se siente como mover muebles con las yemas de los dedos. Valeria Vela habló de Cancún como si estuviera en un programa de turismo. «Tienen un chef privado», dijo. «Cocina frente a nosotros. Matías lo reservó hace semanas». Rodolfo levantó la vista. «¿Hace semanas Matías se removió incómodo?» «Sí, hace rato». Valeria movió la mano como espantando una mosca. Desde temprano sabíamos que queríamos un viaje de gente joven. Relajado, sencillo. Doblé mi servilleta despacio. «Sencillo», repetí. Matías por fin me miró, la cara tensa. «Mamá, por favor, no hagas esto incómodo. No lo estoy haciendo», dije suave. «Solo estoy escuchando». Valeria se inclinó, con sonrisa condescendiente. «¿De verdad creímos que entenderías? Viajar a tu edad puede ser, pues, pesado». Rodolfo tomó aire fuerte. Puse mi mano debajo de la mesa sobre la suya un segundo, diciéndole sin palabras que se mantuviera. «Agradezco la preocupación», dije. «Pero no es por eso que estamos aquí». Valeria parpadeó. «Entonces, ¿por qué estamos? Porque hay algo que tenemos que revisar». Alcancé la carpeta. «Antes del viaje. Antes de cualquier cosa». La sonrisa de Valeria flaqueó. «¿Qué es eso?» «Un expediente», dije. «Varios». En realidad, Matías frunció el ceño. «Mamá». «¿De qué hablas?» Rodolfo se enderezó en la silla, por fin pareciendo que pertenecía al momento y no a los bordes. Puse la carpeta en el centro de la mesa. El golpe suave fue suficiente para que Matías la viera. Los ojos de Valeria se achicaron de inmediato. «Estos», dije, «son documentos del registro, y del banco, y de la compra original de su casa». Matías se quedó duro. «¿Por qué tienes eso?» «Porque», dije, deslizando la carpeta hacia ellos, «nunca dejé de ser parte de esa casa». Valeria la alcanzó con fastidio. «Seguro. Evelia, si esto es por el dinero de hace años». «No es por el dinero», la corté. «Es por la verdad». Rodolfo se quedó callado a mi lado, hombros cuadrados, ya no encogiéndose. Matías abrió la carpeta primero. Sus ojos empezaron a recorrer los papeles. Primero confusión, luego algo más pesado, miedo. «Mamá, ¿por qué tu nombre sigue en la escritura?», preguntó. Valeria le quitó una hoja de un jalón. Su cara cambió en un segundo del enojo al susto. La miré con calma. Planeaban un viaje de Navidad sin mí. Tomaron decisiones sin mí.
Hablaron de mí como si no pudiera oírlos. Pero... ¿o esto? Toqué la carpeta. Esto es algo que debieron recordar antes de decidir que ya no formaba parte de sus vidas. Valeria abrió la boca. Pero no salió palabra. Matías tragó duro, todavía viendo el documento como si contuviera una verdad que nunca se molestó en aprender. Y yo esperé, tranquila y firme, lista para lo que la verdad hiciera después. Matías miraba los documentos como si estuvieran escritos en otro idioma. Su pulgar rozaba la esquina de la hoja, los ojos saltando de línea en línea, tratando de hacer que sus suposiciones cuadraran con la realidad. Valeria se acercó más. Le arrebató otro formulario. «Esto es papeleo viejo», dijo cortante. «Ya no vale». «Vale», contesté, «porque nunca se hizo el traspaso. Ni una firma, ni un solo trámite. Legalmente, sigo siendo dueña de la mitad de su casa». Matías levantó la cabeza de golpe. «¿De la mitad?» «Sí», dije tranquila. Valeria soltó una risa seca, incrédula. «Tiene que haber un error. Llevamos años viviendo ahí, remodelamos, pagamos todo». «No todo», dije. «Miren más de cerca». Deslicé otro paquete bien engrapado. Sus remodelaciones pasaron por el registro sin la aprobación obligatoria de la copropietaria. Y sus rentas cortas. Todas y cada una sin autorización. Matías parpadeó. «¿Rentas cortas?» Valeria se puso tiesa. Eran cositas. Ingresos extras. Ingresos ilegales, aclaré. Bajo un nombre que no tenía derecho a autorizar nada. Daniela del registro público lo confirmó esta mañana. El color se le fue a Valeria de la cara. «Llamaste al registro». «¿Lo hice?» Rodolfo se movió a mi lado. Sin hablar, pero poniendo su peso en el momento. Era la primera vez en mucho tiempo que no apartaba la mirada. No suavizaba. No calmaba. Dejaba que la verdad se quedara exactamente donde debía. Matías tragó duro. «¿Mamá? ¿Por qué no nos dijiste antes? ¿Por qué no dijiste algo?» «No sabía», dije. «¿Por qué los dos eligieron ocultármelo?» Valeria soltó una risa burlona. «No te ocultamos nada. Tú eres la que se mantiene al margen. Tú dices que no quieres meterte». La corté con suavidad. «Nunca pedí que me borraran. Eso es diferente». Abrió la boca y la volvió a cerrar. Alcancé el último paquete, el de las partes marcadas con amarillo. Aquí dije, sus deudas. Las que nunca mencionaron. Los impuestos atrasados. Las cuotas de mantenimiento vencidas, el contratista que mandó 2 cartas exigiendo pago. La cara de Matías se puso blanca. Íbamos a resolverlo. Hemos estado apretados, siempre están apretados, dije, y cada vez venían a mí. Por ayuda, por dinero, por espacio. Yo lo di todo de buena gana, porque eso se supone que hace la familia. Valeria empujó las sillas hacia atrás con un rechinido fuerte. «Entonces esto es venganza, castigo, por no llevarte al viaje». «No», dije, «esto es responsabilidad, esto es verdad». Y ya era hora. Matías puso los codos en la mesa y se tapó la cara con las manos. Todo él se hundió, como si la revelación le hubiera quitado el aire. «Mamá, no queríamos hacerte daño». No pensaron si me haría daño o no, contesté. Solo pensaron en la comodidad. La voz de Valeria tembló todavía enojada, pero ya sin seguridad. «¿Entonces qué vas a hacer?» «Quitarnos la casa, echarnos a la calle». Rodolfo se enderezó. «Nadie ha dicho eso». Pero yo escuché el miedo en su voz, el pánico, el cálculo desmoronándose pedazo a pedazo. De repente veía lo que había ignorado durante años, que la mujer, a la que menospreció, tenía más poder del que jamás imaginó. Cerré la carpeta con cuidado lento y deliberado. Antes de hablar de Cancún dije, van a hacerse responsables de las decisiones que tomaron. De todas,
empezando por la verdad que trataron tanto de esconder. Valeria tragó saliva, la quijada temblándole. Matías me miró con ojos llenos de vergüenza. La máscara que traían, una brillante, otra pasiva, por fin empezó a quebrarse. Valeria miraba los documentos desparramados en la mesa, respirando fuerte y entrecortado. Pasaba los ojos de una hoja a otra como si alguna línea mágica fueras a reescribir la verdad. «Esto es ridículo», murmuró. «Estás exagerando todo». Mantuve la voz firme. «Son tus decisiones, no mías». Matías se frotó las sienes. «Valeria, quizá deberíamos bajar el tono y...». Ella levantó la mano para callarlo. «No, ya me cansé de andar con cuidado». Me miró con los ojos entrecerrados. «Nos estás haciendo la vida más difícil sin razón. Ya estás grande. Evelia, deberías quedarte fuera del camino». Rodolfo se levantó tan rápido que la silla raspó el piso. «Basta». El cuarto se congeló. Valeria parpadeó. Sorprendida. Matías se enderezó. Confundido. Rodolfo nunca alzaba la voz, ni en pleitos, ni en duelos, ni en los peores momentos de nuestro matrimonio. Escuchar esa sola palabra fue como si la casa misma se hubiera movido. Se acercó más a mí. «No le hables así a mi esposa». Valeria soltó una risa burlona, recuperando algo de bravura. «Ay, por favor, alguien tenía que decirlo». «No así», dijo Rodolfo. «No con ese tono. No después de todo lo que ella ha hecho por los dos». Matías tragó saliva. «Callado». Respiré hondo, dejando que las palabras se asentaran, no el insulto, sino la defensa. Habían pasado años para que Rodolfo hablara. Y ahí estaba, firme a mi lado. Valeria se inclinó, manos apoyadas en la mesa. «Estamos tratando de construir nuestra vida. No necesitamos que alguien que no puede seguir el paso se meta». Rodolfo apretó la mandíbula. «No tienes derecho a despreciarla. Ella misma se desprecia», disparó Valeria. «Siempre quiere que la incluyan. Siempre quiere saber todo. Estoy harta de andar cuidando sus sentimientos». Matías habló por fin, voz tensa. «Valeria, cálmate». No le gritó. «Estoy hasta la madre de fingir que sus opiniones cuentan en decisiones que no le corresponden. Nuestra casa, nuestro viaje, nuestra vida. Solo es una complicación». Rodolfo dio un paso hacia ella. «Estás equivocada». Valeria lo miró furiosa. «¿En qué yo me levanté? No con escándalo, no con agresividad, solo con decisión. ¿En quién soy?», dije. Todas las miradas se volvieron hacia mí. «He pasado años teniendo paciencia», continué. «Años encogiéndome para mantener esta familia en pie. Años ignorando desaires, pasando por alto faltas de respeto. Y eligiendo la bondad aunque no me la devolvieran». Matías bajó la vista. Valeria cruzó los brazos. «Seguí, pero esta noche cruzaste una línea que no tiene regreso. Hablas de mí como si yo estorbara, como si no perteneciera, como si mi edad me hiciera desechable». Valeria abrió la boca. Pero levanté la mano, la detuve por primera vez en años. «No. Ahora vas a escuchar». Su quijada se cerró de golpe. «Soy la madre de tu marido. Soy la abuela que tus hijos pudieron haber tenido. Soy la mujer que les ayudó a comprar su casa, que estuvo cuando necesitaron apoyo, que te quiso porque Matías te quería. Y tú pagaste eso sacándome de tu vida y llamándome carga». Me incliné apenas, dejando que el peso de mis palabras cayera exactamente donde debía. «No voy a permitir que me reduzcan en mi propia casa». El silencio cayó hondo y frío. Rodolfo estaba a mi lado. Matías seguía sentado, sin poder mirarnos. La cara de Valeria se endureció con un enojo que ya no podía disfrazar. Y supe, sin duda, que el siguiente paso no sería suave. El aire del comedor se había vuelto tan denso que parecía que las paredes escuchaban. Las últimas palabras de Valeria seguían colgando.
filosas y feas. Matías miraba la mesa como si alzar la vista fuera a empeorar todo. Rodolfo estaba aquí a mi lado, firme, ya sin esconderse detrás del silencio. Di un paso atrás de la mesa, dejando que el peso de todos los documentos, los insultos, los años se acomodara. Luego enderecé los hombros. Valeria, dije, con voz calma y nivelada, recoge tus cosas y vete. Su cabeza se echó para atrás. ¿Qué acabas de decir? ¿Me oíste? Matías levantó la cara. Mamá. Me volteé hacia él. Matías, ve con tu esposa. Se le abrió la boca. Pero no salió palabra. Valeria empujó la silla con fuerza. No puedes estar hablando en serio. Lo estoy, dije. No vas a sentarte en mi casa a decirme vieja, inútil o estorbo. No vas a tratarme como si fuera desechable. Ya no. Matías se levantó a medias, atrapado entre sentarse y pararse. Mamá, por favor, vamos a hablarlo. Ya hablamos, contesté. Y los dos dejaron clarísima su posición. Valeria soltó una risa amarga. Esto es de locos. Nos echas por unos papeles viejos, porque no te queremos en el viaje. Esto no es por Cancún. Dije, esto es por dignidad. Soltó un bufido. Estás exagerando. Rodolfo dio un paso al frente. No. Su voz firme, sin temblor, está respondiendo. Los ojos de Valeria se abrieron grandes, no esperaba que él tomara partido. Y menos el mío. Miré a Matías otra vez. Tú sabías cómo hablaba de mí. Lo oíste. Te quedaste callado mientras me iba desmantelando pedacito a pedacito. Así que sí. Ve con tu esposa. Se puso de pie por fin. Mamá, no fue así. Fue exactamente así. Se encogió. Rodolfo se movió despacio hacia la puerta, colocándose no como barrera, sino como testigo. Había elegido dónde pararse esta noche. Valeria agarró su abrigo. Perfecto. Nos vamos. Pero no creas que vamos a olvidar esto. No tienes que olvidarlo. Dije, solo vete. Matías me miró perdido. Los ojos pasando entre nosotros. Mamá, ¿de verdad es lo que quieres? Sentí la respuesta sentarse hondo, pesada y segura. Es lo que tiene que pasar. Tragó saliva. Luego asintió apenas, tan leve que casi no fue asentimiento. Está bien. Rodolfo se hizo a un lado. No dijo adiós. No suavizó el momento. Simplemente los dejó pasar. Valeria salió como tromba, mascullando. Increíble. Matías la siguió despacio. Cada paso cargado con algo que aún no estaba listo para nombrar. Antes de cruzar el umbral, se dio la vuelta. Mamá, nunca quise que esto se pusiera tan feo. Sostuve su mirada. Querer no borra lo que pasó. Bajó la cabeza. Valeria abrió la puerta de un jalón. El aire frío entró de golpe. ¿Vienes o no?, le gritó. Matías cruzó el umbral. Buenas noches, susurró sin voltear. Rodolfo cerró la puerta detrás de ellos. La chapa hizo clic. Suave pero definitivo. El silencio que siguió no estaba vacío. Estaba lleno, pesado, casi vivo. Rodolfo me tocó el hombro con suavidad. ¿Estás bien?, preguntó. Asentí. Sí, lo estoy. Nos quedamos ahí juntos. Dos personas que habían pasado la vida evitando pleitos. Ahora paradas en la calma después de elegirnos a nosotros mismos. La tormenta por fin había pasado. Y la casa, por primera vez en años, volvió a sentirse mía. La revisión del registro empezó 2 días después de la cena. Yo no presenté nada. Solo contesté el teléfono cuando la licenciada llamó para aclarar unas dudas. Una vez que arrancó, el proceso avanzó solo lento al principio. Luego con la fuerza imparable de algo que habían ignorado demasiado tiempo. Para finales de semana, el goteo se volvió ola. Rodolfo estaba a mi lado en el sillón cuando abrí el correo. Asunto: hallazgos preliminares. Lo abrí. Rentas no autorizadas. Falta de avisos legales. Discrepancias financieras.
Falta de firma de copropietaria. Rodolfo soltó el aire. Ahí está. Asentí, firme. No sentía triunfo, solo alineación con la verdad. Esa misma tarde llegó el segundo correo. Congelamiento de cuentas de ingresos por renta, bajo revisión. Imaginé el momento en que Valeria lo vio el celular iluminándose, su sonrisa apagándose, su seguridad quebrándose por fin. No tuve que imaginar mucho. Esa noche llamó Matías. Su voz temblaba. «Mamá, ¿está pasando algo?» «Sí», dije. «La revisión». «¿Tú sabías?» «Sabía que era posible», contesté. «¿No qué decidiría el registro? Ellos solo hacen su trabajo». No discutió. «Valeria está fuera de sí. Congelaron las cuentas ligadas a las rentas». «Lo sé. Dice que es culpa tuya», dijo bajito. Cerré los ojos un momento. «Matías, lo único que hice fue contestar preguntas con la verdad». No respondió. Y en ese silencio algo se movió dentro de él. Una pequeña grieta en la certeza que había defendido. Luego colgó de golpe. A la mañana siguiente vi el alcance más claro. Mi vecina Marilú me mandó una captura de un grupo de WhatsApp de la colonia. ¿Alguien sabe por qué las rentas de L. Hart desaparecieron de la noche a la mañana? Dicen que hay bronca con el registro. Rodolfo miró por encima de mi hombro. Las noticias vuelan. Sobre todo cuando alguien presume tanto como ella. Dije. Marilú mandó otro mensaje. «No me extraña. Siempre se creyó la última coca del desierto. Tú bien, Evelia». Le contesté. «Todo bien, Marilú. Gracias». Pero la cosa no paró ahí. Al día siguiente llegaron 2 consecuencias más. Una carta confirmando multas por rentas ilegales. Un aviso de que la casa no podía usarse para rentas cortas hasta que terminara la revisión. Rodolfo negó con la cabeza mientras leíamos. Pensaron que se saldrían con la suya en todo. Pensaron que yo nunca me enteraría. Dije suave. Me tomó la mano. Esa es la parte que más duele. Tal vez sí, tal vez no. Lo que más se quedaba era la facilidad con que habían construido un mundo sin mí. Para el fin de semana, el viaje a Cancún empezó a desmoronarse. Lo supe primero por un mensaje de voz corto y seco de Matías. «Mamá, cancelamos el viaje». Esa noche llamó otra vez. Sonaba agotado. No hubo opción. El dinero del chef y las excursiones estaba en las cuentas congeladas. Y Valeria está furiosa. Le echa la culpa a todo el mundo. Hasta le dijo a sus amigas que alguien nos saboteó. «¿Le dijiste la verdad?», pregunté. «Lo intenté». Susurró, gritó, tiró una taza, dijo que la hice quedar mal. «¿Y tú qué le dijiste?». Dudó. «Nada». Rodolfo escuchaba desde el otro lado de la mesa. «Cuando colgué», dijo Suena. «Distinto. Está viendo las grietas», contesté. Despacio. 2 días después quedó claro cuán profundas eran esas grietas. Matías llegó solo a la puerta. Los hombros caídos, los ojos apagados. «Mamá, ¿puedo pasar?». Rodolfo lo dejó entrar. Se hundió en el sillón. «Peleamos», dijo. «Ella sigue diciendo que es un malentendido, que no debimos meterte en nuestras finanzas, que tú nos estás castigando. ¿Y tú qué piensas?», pregunté. Se frotó la cara. «Pienso que no sé qué pienso. Solo sé que no te tratamos bien y ahora todo se está cayendo». Me senté junto a él. El derrumbe no vino de afuera. Matías vino de las decisiones que tomaron los dos. Asintió despacio. «Lo sé». El silencio cayó pesado pero abierto. Mamá dijo bajito. «Estoy cansado. Cansado de fingir que todo está perfecto. Cansado de las mentiras. Cansado de elegir la paz eligiendo nada». Rodolfo se recargó en el marco de la puerta, mirándolo con una mezcla de pena y alivio. Matías tragó duro. «No sé qué nos deja esto. A mí y a Valeria». Puse mi mano sobre la suya. «Eso lo decides tú», dije.
No por miedo. Por verdad, asintió otra vez. La mirada perdida, como viendo los primeros bordes de una vida que no se había permitido imaginar. El derrumbe había empezado, pero entre los pedazos rotos, algo más empezaba a formarse, algo honesto, algo real, algo que tal vez por fin pudiera sostenerse solo. Los días después del derrumbe fueron extrañamente tranquilos, no vacíos, no solitarios, simplemente míos. Por primera vez en años me despertaba sin prepararme para la necesidad de alguien más. Ni mensajes desesperados de Valeria, ni llamadas llenas de culpa de Matías, ni peticiones de dinero, favores o comprensión que ya no tenía fuerza para dar. Rodolfo lo notó primero. «Respiras más ligero», me dijo una mañana mientras me pasaba mi suéter. «Capaz sí», contesté. Esa tarde caminé hasta el Parque México, un lugar al que no iba desde antes de que Matías se casara. En el centro comunitario de la entrada había un letrero pegado. «Taller de acuarela jueves 10 a... y... nuevos bienvenidos». Me quedé parada afuera lo suficiente para que una señora mayor abriera la puerta y me sonriera. «¿Entras o no más miras?», preguntó. Se llamaba Nora, pelo corto gris, ojos cálidos, voz de quien ha pasado tormentas y las sobrevivió todas. «No pinto desde hace 20 años», le dije. «Pues ya estás atrasada», dijo, haciéndose a un lado. Adentro, unas cuantas mujeres trabajaban calladitas en mesas largas. El murmullo era suave, nada dramático, nada cortante, nada exigente. Solo vida en su forma más amable. Una tal Catalina me acercó una paleta. «Siéntate», dijo. «Tienes cara de quien necesita color». Me sorprendí riéndome. Poquito. Capaz sí. La siguiente hora me dejé llevar por recuerdos que no tenían nada que ver con Matías ni Valeria. Pinté tulipanes torcidos y un lago que parecía más refresco derramado. Pero el simple hecho de crear, de elegir color, de dejar que mis manos se movieran libres, se sintió como meter aire a partes de los pulmones que había olvidado que existían. Al terminar, Nora me invitó a un café en la cafetería de enfrente. Nos sentamos junto a la ventana, el vapor subiendo de las tazas. «¿Te ves más ligera?», dijo, mirándome sin juzgar. «Supongo que por fin dejé de cargar cosas que no me tocaban». Asintió. «Esa es la parte más difícil». «¿Verdad? Soltar lo que cargaste décadas». Sus palabras se me asentaron como té caliente. «Estoy aprendiendo». «Y con eso basta», dijo. Durante la semana siguiente me fui armando pequeños rituales. Café de mañana sola en el porche, callado, lento, sin la sombra de las expectativas de alguien más. Caminatas de tarde con Rodolfo donde hablábamos de todo menos del drama familiar. Una cita con la terapeuta que él me animó a agendar. Escuchó con calma y no se inmutó cuando admití cosas que había tragado años. Una tarde, después de terminar una acuarela de un iris morado, Rodolfo entró al estudio y me miró un rato. «Estás distinta», dijo suave. «¿En qué estás volviendo?» Bajé el pincel. No me di cuenta cuánto había perdido hasta que dejé de achicarme para que ellos cupieran. Se sentó junto a mí. Tomó mi mano manchada de pintura. «Debí protegerte antes. Estamos aquí. Ahora», dije. «Con eso basta». En las noches cocinaba sin prisas. Ponía los discos viejos de jazz que no escuchábamos desde recién casados. Dejé que la casa se sintiera llena otra vez no de gente, sino de presencia. Una noche, mientras lavaba trastes, me vi reflejada en la ventana de la cocina. No me veía más joven. No me veía cambiada. Solo me veía como yo. Una mujer que había sobrevivido desilusiones, que había cargado el amor de forma imperfecta y que por fin había salido de las sombras de las decisiones de otros. Rodolfo me abrazó por los hombros. «¿Te ves en paz?», murmuró. Me recargué en él, sintiendo la verdad asentarse hondo.
La paz no era escandalosa, no era triunfal, ni siquiera era felicidad pura. Era firme. Y por fin era mía. Matías tocó 3 veces suave, inseguro, casi pidiendo permiso. Rodolfo y yo terminábamos de cenar cuando se oyó. Él miró hacia la puerta. Sí, dije bajito. Es él. Rodolfo se quedó en la cocina mientras yo iba al recibidor. Al abrir, Matías estaba en el porche con las manos en los bolsillos, los ojos rodeados de cansancio. Se veía mayor que sus 39 años. Como si las últimas semanas le hubieran tallado algo pesado. Mamá dijo suave. «¿Puedo pasar?» Me hice a un lado. «Claro». Entró despacio, mirando la casa como si no estuviera seguro de merecer estar ahí. Rodolfo nos saludó con un gesto y volvió al comedor para darnos espacio. Matías se quedó parado en medio de la sala. Hombros caídos. «Te debo una disculpa», dijo. «Una de verdad». Junté las manos. «Adelante». Se pasó una mano temblorosa por el pelo. «Debí detenerlo. Todo. La forma en que te hablaba. Las decisiones que tomamos sin ti. Todo. Debí haber intervenido. No lo hiciste», contesté suave. «No para castigar, sino porque no podíamos avanzar sin verdad», asintió, tragando duro. «Lo sé, y lo he pensado todas las noches. Nos sentamos, solo con la mesita de centro entre nosotros. No habló de una vez. Cuando lo hizo, su voz era baja. Valeria, no empezó siendo así. O tal vez sí, y yo no quise verlo». Juntó las manos. Me empujó a crear distancia. Decía que era normal que los casados cortaran el cordón, que tú estabas demasiado metida, demasiado sensible, demasiado... Escuché en silencio, dejándolo encontrar las palabras. Se enojaba si no le daba la razón. Siguió. Primero cosas pequeñas, luego más grandes. Se ponía de malas horas si yo venía así a verte. Me acusaba de elegirte a ti antes que a ella. Y cuando tú nos ayudabas con dinero, siempre decía que solo era devolverte por criarme. Sentí algo apretarse en el pecho. No enojo, sino duelo por el niño que se había perdido bajo toda esa presión. Me acostumbré a mantener la paz. Susurró. Pero mantenerla feliz significaba lastimarte a ti. Y no lo detuve. No te protegí. Alcancé la caja de pañuelos y la puse en la mesa entre nosotros. No tomó ninguno, pero la miró como si se mereciera la caja entera. Tenía miedo de perderla, admitió. Y en medio de todo eso, te perdí a ti. Su voz se quebró. Me recargué, mirándolo este hombre que de niño me tomaba la mano en el súper porque le daba pena caminar solo, que me hablaba de la universidad a las 2 de la mañana porque no sabía desatorar un lavabo, que poco a poco se había alejado, no por decisión propia, sino por influencia que nunca aprendió a resistir. Matías, dije suave. Te perdono. Levantó la cabeza de golpe. Ojos mojados. ¿Cómo? Después de todo. ¿Cómo puedes decir eso? ¿Por qué viniste? Contesté. Y porque dijiste la verdad. Pero perdonar no es olvidar, ni fingir que el daño no pasó. Empezamos desde la honestidad. Nada menos, asintió despacio, absorbiendo cada palabra. Quiero reconstruir, dijo. Si tú me dejas... Te dejo, dije, pero con límites. Ya no me voy a achicar otra vez. No me voy a doblar para mantener la paz. Si reconstruimos, será sano, igual, respetuoso. Soltó un respiro largo como si lo hubiera tenido guardado meses. Puedo hacer eso, dijo. Quiero hacer eso. Rodolfo apareció entonces, ofreciéndole a Matías una taza de té. Matías la tomó con las 2 manos. Agradecido. Los 3 nos sentamos juntos en un silencio distinto al de antes, menos tensión. Más posibilidad. El lazo no estaba reparado. Todavía no. Pero ya no estaba roto. Estaba en medio, frágil, real y digno de cuidar.
La carta del registro llegó un martes por la mañana, metida entre un volante del súper y la factura de la luz. La abrí en la mesa de la cocina, con el sol calentando el borde de la hoja. Rodolfo estaba detrás de mí, con una mano en mi hombro mientras leía la decisión final. Multas asignadas a la parte administradora principal, Valeria Hart. Ganancias por renta no autorizada congeladas hasta reposición. Registro de violaciones incorporado al historial de la propiedad. Rodolfo soltó el aire despacio. Se acabó. Sí, dije. Se acabó. No había regocijo dentro de mí, ni amargura, ni placer vengativo. Solo la satisfacción callada de que la verdad por fin fuera reconocida. Valeria había jugado sucio años controlando, manipulando, explotando y había apostado a que nadie la enfrentaría. Perdió. 2 días después, Matías pasó con una actualización. Estaba en el marco de la puerta. Manos en los bolsillos, más chiquito de lo normal. Se va de la ciudad, dijo. Se regresa con su hermana a Guadalajara. Asentí. Me lo imaginaba. Dice que todo el mundo aquí ya sabe. Su voz se quebró. No puede salir sin que le murmuren. Ella misma sembró eso. Dije suave. Asintió, ojos húmedos. Lo sé. Nos sentamos en la sala. Un consuelo tranquilo entre nosotros. Tras una pausa larga, añadió. Empecé terapia. Ya tuve mi primera sesión. Bien, dije. Tómala en serio. La estoy tomando. Se inclinó un poco. Y quiero que reconstruyamos. Despacio. Sé que vaya a tomar tiempo. Estoy dispuesto a hacer el trabajo. Toqué su mano. Solo una vez. Yo también. Después de que se fue. Entré a mi estudio de verdad, no el cuarto de trastos de las necesidades ajenas, y abrí la carpeta con los planes de mi testamento. Llamé a mi abogado y hice los cambios que llevaba semanas considerando. Quiten a Valeria por completo, dije. No recibe nada. Y los fondos que quería destinar al programa para mujeres. Todo contesté. Que ayude a mujeres que han sido explotadas económicamente. Mujeres como yo. Dudó un segundo. Suena segura. Lo estoy. Al colgar, miré los documentos actualizados con una firmeza que no sentía desde hacía años. No le estaba quitando nada a Valeria. Ella ya se había quitado bastante sola. Esa tarde me quedé parada en la sala y dejé que el silencio se asentara. Un silencio distinto ahora. No la tensión callada de ser empujada al margen. No el silencio adormecido de la traición. Esta era paz. Rodolfo entró con 2 tazas de manzanilla. Pensando, preguntó. Recordando, dije. Y eligiendo. Me dio una taza y se sentó junto a mí en el sillón. ¿Eligiendo qué? Mi vida, dije. La que ahora es solo mía. Sonrió suave. Estoy orgulloso de ti. Apoyé la cabeza en su hombro. Yo también estoy orgullosa de mí. A finales de esa semana volví a la clase de acuarela del Parque México. Nora me recibió con una sonrisa enorme. ¿Tan pronto de regreso? Sí, dije, poniendo mis pinceles en la mesa. No pienso volver a desaparecer. Me apretó el brazo. ¡Qué bueno! Eres demasiado interesante para perderte. Mientras el cuarto se llenaba de risas fáciles y charlas de acuarelas, sentí esa verdad asentarse hondo dentro de mí. Ya no me estaba achicando. Ya no me estaba doblando. Ya no me estaba disculpando. Había atravesado la traición, la exclusión, el silencio, y había salido entera. Y ahora tenía una vida que por fin, irrevocable, era mía. Si estás leyendo esto y te recuerda tus propias batallas, déjanos tu historia en los comentarios. Dale like, comparte y suscríbete para más.